Ok, Ok, mis niños, ya podemos iniciar. Como hemos venido hablando durante todas estas semanas, hoy vamos a hablar un poco de la fecundación, ¿ok? Hemos venido hablando de toda esa parte sexual del hombre y la mujer, hemos venido hablando de la menstruación, de la ovulación, del ciclo menstrual, de la eyaculación, de la erección, obviamente de una relación sexual coito, pene-vagina, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar un poco de cómo se fecunda o cómo se crea un bebé, ¿ok? Dentro del cuerpo del ser humano, como dentro de la mayoría de los mamíferos, ¿ok? Y la mayoría de los animales, ¿ya? Se crea de igual manera, a pesar de que sea ovíparo, vivíparo. Ovíparo quiere decir que nace en un huevo, ¿ok? Y vivíparo quiere decir que nace en un saco amniótico como nosotros, que crece dentro de la mamá, pero nace ya vivo, ¿ya? Sale de la mamá ya vivo. En cambio, los ovíparos, como las gallinas, por ejemplo, el huevo se fecunda dentro de la madre, pero la madre lo expulsa antes de que esté vivo, ¿ya? El bebé, en teoría, nace dentro del huevo y se desarrolla dentro del huevo, no dentro de la madre, como en el caso de los mamíferos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces, hoy en Ciencias Naturales de séptimo vamos a ver nuestros últimos temas, creo que es nuestro último tema, vamos a revisar. A ver, no, nos faltan dos temas más. Es uno de nuestros últimos temas donde vamos a hablar de fecundación, el tema 49, ¿ok? Nos faltan dos temas y terminamos el año. Donde vamos a hablar de la fecundación, que es este proceso en donde se unen el óvulo y el espermatozoide. Los gametos femeninos y masculinos se unen durante la reproducción sexual para formar un nuevo individuo, para formar un nuevo cigoto, un nuevo huevo, ¿ok? Cuando el bebé está muy pequeñito dentro de la barriga de la mamá, ¿ok? Después de una relación sexual y hay una fecundación, al bebé no le podemos llamar bebé. Es un ser humano, obviamente, ¿no? Pero le debemos llamar embrión, sería la palabra más correcta dentro de la biología, ¿ok? Porque todavía no es un feto, ya que no tiene los sistemas para poder vivir, y todavía no es un bebé porque no puede vivir por sí solo, ¿ok? Disculpe que se me cayó algo aquí en la alfombra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una reproducción sexual, cuando hay una relación sexual entre hombre y mujer, y no hay métodos anticonceptivos de barrera o u hormonales. Habíamos hablado de los métodos anticonceptivos de barrera u hormonales, solamente los habíamos comentado. No habíamos hablado como tal de ellos porque es la clase 50 y 51, que son la semana que viene, obviamente. Pero cuando hablamos, ¿recuerdan lo que es un método anticonceptivo de barrera? Sí. ¿Qué sí, es un método anticonceptivo de barrera? Cuéntame. Esto fue lo que... Como que elimina al bebé, o sea, como que hace que no se siga reproduciendo. O así. Exacto. Es un método anticonceptivo que prohíbe que las partes, los genitales se toquen, eh, estén en contacto físico directo, sino que hace una barrera, ¿no es cierto? Como el condón masculino o femenino, ¿verdad? ujú, Y sí, habíamos hablado también de los métodos anticonceptivos hormonales, que son estos aquellos que cambian el ciclo hormonal tanto del hombre o de la mujer. Del hombre no es tan conocido, pero igualmente existe una píldora, una inyección anticonceptiva masculina, pero no es tan, no es tan comercial. Pero de las mujeres sí, ¿ok? Existe el implante, existe la píldora anticonceptiva, existe la inyección anticonceptiva mensual también, los parches anticonceptivos, etcétera, etcétera. Pero esto solamente previene de un embarazo y no es 100% efectivo, ¿ok? No previene de una enfermedad de transmisión sexual, ni previene tampoco alguna infección de transmisión sexual, ¿ok? A ver, como veníamos comentando, durante una relación sexual hombre-mujer que quieren desear quedar embarazados, ¿ok? Hay la combinación de gametos. Obviamente, el óvulo con el espermatozoide durante la relación sexual, mientras la mujer esté ovulando, siempre que la mujer esté ovulando y haya una relación sexual, va a quedar embarazada. No va a salir una licuadora de esa relación sexual. Va obviamente a salir un bebé, ¿no es cierto? Si hay una relación sexual sin protección, no va a salir una lavadora de un Cyber Day,
¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí. Se acaba de conectar Máximo. No recuerdo el apellido de Máximo. Espinosa, ¿cierto? Sí, Espinosa. Sí. A ver, entonces, si hay una relación sexual sin protección, lógicamente va a haber la combinación de gametos, va a haber la combinación del óvulo y el espermatozoide, eh, obviamente va a haber la combinación cromosómica de mamá y papá. ¿Cómo así? Nosotros los seres humanos poseemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? En nuestro cariotipo humano. En todas nuestras células del cuerpo, nosotros tenemos 23 pares. Quiere decir que hay 46 tipos de cromosomas, ¿ok? De los cuales 23 los da mi papá mediante su espermatozoide y 23 lo da mi mamá mediante su óvulo. Al momento de combinar el óvulo y el espermatozoide, se forman los 46 cromosomas o 23 pares, ¿ok? En teoría son 46 en total. La mitad lo da papá y la mitad lo da mamá durante una relación sexual para poder crear un bebé, ¿ok? Y cuando se crea este bebé, ¿ok? Dentro del vientre de la mamá, obviamente, ambos progenitores dan una configuración genética, ¿ok? Ambos progenitores donan sus caracteres biológicos, físicos y morfológicos, ¿ok? Y fisiológicos. Físicos, obviamente, de cómo se ven, tanto mamá como papá, como fisiológico, de cómo funciona mamá y papá. Por eso también heredamos enfermedades, heredamos hábitos y caracteres, ¿ok? A veces se ha visto, por ejemplo, yo tengo un tío lejano que tuvo un embarazo no deseado, ¿ok? Y su bebé lo dejó con su mamá, pero su mamá también lo dio en adopción, ¿ok? Y este primo, o sea, que en teoría viene siendo mi primo, lejano, pero viene siendo mi primo, es totalmente igual a mi tío, ¿ok? Hasta en la forma de cómo habla y no se criaron juntos, o sea, mi tío no crió al niño, ¿ok? Estos caracteres de conducta también son heredables, ¿ok? Por eso decimos que el carácter se hereda, ¿ya? Y se hereda también las características físicas de la persona. Por eso hay personas que cuando nace el bebé dicen, ay, se parece más a su mamá, se parece más a su papá, etcétera, etcétera. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Y eso se debe, obviamente, a la combinación de los caracteres genéticos, tanto de mamá como de papá, para el nuevo ser, ¿ok? Cuando este bebé está tan chiquitito, dentro de la guata de la mamá, no podemos decir que es un bebé, ¿ok? Hay fases. Hay fases de desarrollo embrionario humano, donde cada fase responde a un nombre. Primeramente se llama cigoto, hasta aproximadamente los primeros 2 o 3 meses. Luego de los 2 o 3 meses lo podemos llamar feto, ¿ok? Como hasta el quinto mes. Ya después del quinto mes lo podemos llamar bebé, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cada una de esas etapas, cada uno va a tener características distintas. Se puede llamar bebé cuando ya puede salir de la mamá y vivir solo, o sea, vivir sin ningún tipo de unión a la mamá, ¿ya? Que puede vivir fuera del vientre. Allí se puede llamar bebé. Se puede llamar feto cuando está en desarrollo. ¿Cómo? Perdón, profe, se me había caído el internet. No, Estoy cuando se llama feto, ¿ok? Cuando ya desarrolla sus sistemas, cuando ya desarrolla su sistema neurológico, cuando ya desarrolla su sistema digestivo, cuando ya desarrolla su sistema circulatorio y su corazoncito empieza a latir, ¿ok? Y esto ocurre a partir del tercer mes aproximadamente, ¿ok? En cada embarazo es distinto, pero por lo general ya la séptima, octava semana, que van pisando el tercer mes, normalmente empieza a funcionar el sistema circulatorio y el sistema nervioso del feto, ¿ok? Y lo llamamos cigoto o embrión cuando apenas está en desarrollo muy mínimo antes de los 3 meses, después de la relación sexual, obviamente, eh, lo podemos llamar embrión, ¿ok? Pero por lo general, obviamente, por apego, la mamá lo llama bebé desde un principio. Pero dentro de la biología sabemos que tenemos etapas, ¿ok? Por eso
están evaluando la ley del aborto y toda esa cuestión, en vez de promocionar más los métodos anticonceptivos, porque en teoría es una vida, ¿ok? Pero a partir del segundo mes, del tercer mes específicamente, es que podemos llamarlo feto o bebé, ¿ok? Antes de eso, el embrión como tal no siente nada, y eso es lo que explican los biólogos, y eso es lo que están peleando algunas feministas, de que el aborto sea legal, pero al fin y al cabo es una vida, ¿no es cierto? Al fin y al cabo tuvieron relaciones sexuales sin responsabilidad, y no es culpa de esa nueva vida como que detener su desarrollo por culpa de la irresponsabilidad de sus padres. No sé si me estoy explicando. Igualmente eso es un tema legal y muy amplio, pero desde el punto de vista biológico, un aborto puede ser legal hasta el segundo mes de gestación, ¿ok? Porque hasta el segundo mes de gestación no existe un sistema circulatorio, un sistema nervioso. En teoría el bebé no siente, ¿ok? Pero al fin de cuentas es una vida, así que no debería ser legal. Eso es otro tema que debemos discutir. Bien, mis niños, ¿me van entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo pasa el proceso de fecundación? Sabemos que hay varias fases, ¿no es cierto? Y la primera fase, obviamente, es la ovulación, ¿ya? En esta ovulación, obviamente, sabemos que el óvulo sale del ovario, ¿no es cierto? Allí lo vemos en la imagen. Es fecundado a través de una relación sexual, el pene llega hasta esta base, donde está el cervix, ¿no es cierto? El hombre eyacula y los espermatozoides son capaces de viajar por todo el útero, ¿no es cierto? Y viajar hasta las trompas donde se encuentran con el óvulo. Allí fecundan, ¿ok? El óvulo ya pasa a ser un embrión, el embrión empieza su proceso de desarrollo embrionario, ya empieza su proceso de crecimiento y se implanta dentro del endometrio. Este endometrio que ven acá, donde se implanta el futuro bebé, es lo que la mujer, cuando no está embarazada, desprende a través de la menstruación y se regenera mensualmente, ¿ok? Y esta piel que se regenera acá es la que puede albergar o puede retener al bebé, guardándolo y protegiéndolo en estas capas de piel. Acá, donde se va a implantar el óvulo, que en este caso ya es el embrión, ¿ok? Ya ahí está la combinación de mamá y papá, porque la combinación, la fecundación ocurre en las trompas, ¿ok? La fecundación ocurre acá, miren dónde vienen los espermatozoides y fecundan el óvulo. Y ahí el óvulo empieza a ser embrión, ¿ok? Y pasa a implantarse dentro del útero. ¿Ya? ¿Se puede observar mediante la imagen? ¿Sí o no? Sí. ¿Se está moviendo la imagen en su computador igual? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, En mi luego caso celular. no se preocupe. Luego que pase todo esto, allí podemos decir que la mujer está embarazada, ¿ok? Cuando ya obviamente hay la unión del óvulo y el espermatozoide y el embrión se puede quedar acá en esta pared, ¿ok? Se puede quedar en este endometrio para que lo proteja. Hay mujeres que tienen abortos voluntarios, ¿ok? Hay mujeres que por casos médicos esta pared no es tan pegajosa, no es tan adherente, no es tan protectora como tal, ¿ok? Y el óvulo ya fecundado, el embrión, se cae, ¿ok? Baja a través del útero, baja a través de la vagina y lo van a ver como una masa, como una especie de menstruación al inicio porque a esto se le llama aborto espontáneo, ¿ok? Que ocurre naturalmente, no es que la mujer quiera abortar, es que su organismo no detiene el embarazo para proteger el embrión acá dentro del útero, ¿ya? Es muy común, ¿ok? Por lo general las mujeres a veces ni se dan cuenta, pero normalmente lo ideal sería, si se quiere quedar embarazado, obviamente, llevar un chequeo y un control para saber el estado
de todo el útero, el estado de ovulación, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y por último, vamos a ver las ¿Profe? fases de cómo se desarrolla el embrión. Durante, obviamente, la ovulación y llega el periodo de fecundación, cuando los espermatozoides bombardean el óvulo, ¿no es cierto? Y se forma la fecundación y se forma el cigoto. Este cigoto, antes de implantarse acá en el útero, empieza un proceso de división, que es a lo que le llamamos desarrollo embrionario. ¿Ok? Este cigoto o este embrión empieza un proceso de división, que es donde las células se van a empezar a multiplicar para poder crear a un bebé. ¿Ya? Luego que empiece ese proceso, se implanta dentro del endometrio, en el útero, para así poder empezar a crear ese bebé que tanto están esperando mamá y papá, ¿no es cierto? Después de la relación sexual. Ahora, luego de eso, el bebé empieza a formar todo su desarrollo embrionario, ¿ya? El embrión como tal, para poder volverse un feto y luego poderse volver un bebé. Ahora, los sistemas como tal de un ser vivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema excretor, respiratorio, etcétera, etcétera, no se empiezan a formar hasta el cuarto mes, tercer, cuarto mes. El bebé como tal, que es llamado feto al inicio, va a tener unos periodos específicos para poder desarrollarse, ¿ok? Al principio va a ser una masita de pura piel, ¿ok? Y va a empezar a formar huesos, va a empezar a formar músculos, va a empezar a formar cartílagos, etcétera, etcétera. Hasta que empiece a formar específicamente el cordón nervioso, que forma parte de nuestra médula espinal, ¿ok? Y luego va a formar parte también del sistema digestivo y el sistema circulatorio, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, mis niños, para responderlas? No, No. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál es lo que tengo un poco de dudas que cuál es el aborto voluntario? Eso es lo que tenía El duda. aborto voluntario es cuando la mamá sabe que está embarazada, ¿ok? Y va a un médico ilegal y aborta, ¿ok? Es ilegal, eso es ilegal. Por ahora es ilegal. Y el Pero aborto eso es muy triste. involuntario, ¿cómo? No te escucho. Que eso, el aborto yo encuentro que es algo muy triste. ¿Es un qué? Es algo muy triste. Claro, depende. Porque estás Depende. matando la vida de un chico, de una persona. Exacto. Depende, como les comentaba, eso es ilegal. Es legal porque estás tentando contra la vida de otro ser vivo. No es cierto que está dentro de ti, porque la voluntaria es la mamá. Al fin y al cabo, la que quiere abortar es la mamá. A ver, ¿qué pasa? En Latinoamérica, recuerden que nosotros estamos en un país desarrollado, Chile, están peleando teóricamente la parte de hacer legal el aborto. ¿Ok? El aborto puede ser legal siempre y cuando hayan razones para ejecutar un aborto. Que el bebé tenga algún tipo de enfermedad terminal, que el bebé tenga algún tipo de síndrome que le pueda limitar su vida plena, ¿ok? Que haya sido producto de una violación, ¿ok? Que la mujer haya quedado embarazada después de una violación, obviamente que ella no quiso. Que la mujer corra riesgo por un embarazo, ¿ok? Hay mujeres que no pueden tener un embarazo porque les cuesta hasta la vida, por eso es que hay mujeres que durante el embarazo pueden morir, ¿ok? Esas son cosas que podría legalizar el aborto. Ahora, el tener una relación sexual irresponsablemente, sin preservativos, sin algún método anticonceptivo hormonal, que los vamos a tocar la semana que viene, vamos a nombrarlos, vamos a estudiarlos para saber cómo actúan, cómo son, cuáles son, ¿ok? Y cuando estemos adultos, saber y recordar cómo funcionan, porque el profesor José David se los explicó. Debería ser, al fin y al cabo, no deberían legalizar un aborto por una relación sexual irresponsable, ¿ok? Porque mamá y papá no se quisieron cuidar durante una relación sexual o porque salieron una noche a carretear y llegaron, tuvieron relaciones sexuales
y salió embarazada la chica, eso no es una causa de hacer un aborto legal. Porque hay dos personas totalmente maduras que pudieron pensar en ese momento usar algún método anticonceptivo, ¿ya? Para evitar tener un embarazo. Porque después de una relación sexual sin protección hay dos cosas seguras: o un embarazo o una infección de transmisión sexual. No hay más nada porque tuvieron relaciones sexuales sin protección, ¿ya? Hay que tener mucho raciocinio para saber que va a pasar eso, ¿ok? Es como si yo me lanzo de mi balcón. ¿Qué va a pasar si me lanzo de mi balcón? Me voy a morir. Se No, muere. no voy a volar, no voy a volar. ¿Sí me están entendiendo? Igualmente pasa con una relación sexual sin protección. Cuando se tiene una relación sexual sin protección, o hay un embarazo o hay una infección de transmisión sexual. No hay más nada. No va a haber, obvia gracia del Espíritu Santo, que no quede embarazada la niña, la mujer en este caso, ¿ya? Entonces, ese es el tema legal que hay con respecto al aprobar o no esa ley del aborto voluntario, ¿ya? Porque si legalizan el aborto voluntario, en teoría estamos tentando contra las vidas, ¿ok? Es una vida, como dice la chiquilla, es un bebé que está creciendo dentro del cuerpo de otra persona. Y si no hay una razón de poder como una violación, una enfermedad terminal del bebé o de la mamá, ¿ok? Que pueda poner en riesgo la vida de ambas personas o de una sola, o un embarazo de alto riesgo, yo considero en lo personal que no debería aprobarse el aborto voluntario, ¿ok? Pero eso son... Eso también a veces pasa, no solo, sí, en una parte también se pueden cuidar, pero también lo que pasa a veces es que las mujeres a veces toman métodos que no sirven, que provocan que quede embarazada igual. Sí, porque a ver, no es que toman métodos que no sirven, todos los métodos sirven, ¿ok? Pero unos previenen embarazos y otros previenen enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase 50 y 51, que es la semana que viene. ¿Qué pasa? Vamos a aceptar acá primero a su compañero. Profe, ¿Sí? eso depende también de si el cuerpo rechaza el método anticonceptivo o no. Sí. Hay cuerpos que al final rechazan el método anticonceptivo, como es el caso de las mujeres, por ejemplo, con el dispositivo intrauterino o el DIU. Es una T, ¿ok? Es literalmente una T, una letra T, pero hecha de cobre y plástico, ¿ok? Y va acá, en el útero. Se inserta por acá y queda acá. Ese material, el cobre, el elemento cobre, hace que los espermatozoides mueran, porque hace que el útero sea alcalino, ¿ok? Y al momento de ser alcalino, cambia el pH de el útero y la vagina, ¿ok? Y todo espermatozoide que llegue ahí va a morir. Ahí obviamente no va a tener ningún tipo de embarazo. Hay espermatozoides de hombres que son más resistentes, ¿ok? Porque también hay calidad de esperma. En los hombres también tenemos una calidad de esperma, así como las mujeres tienen una calidad de óvulo, que el óvulo sea más resistente y que el óvulo se pueda fecundar por dos espermatozoides, etcétera, etcétera. Eso le llamamos resistencia. Hay espermatozoides que también son más resistentes a este tipo de métodos anticonceptivos, ¿ok? Por eso es que vamos a hablar de la eficacia en porcentaje de esos métodos anticonceptivos. Vamos a hablar de la eficacia del condón, que es del 95 en adelante. Vamos a hablar de la eficacia de la píldora anticonceptiva, que es del 93 aproximadamente, siempre y cuando se sigan las reglas, del lubricante espermicida, ¿okay? Del capuchón cervical, del diafragma vaginal, del condón femenino, y cada uno tiene un porcentaje de riesgo, ¿ok? Tiene un porcentaje de uso y tiene un margen de error. En ese margen de error igualmente la mujer puede quedar embarazada, ¿ok? A través de una relación sexual. Entonces, otra de las preguntas era que existe el aborto voluntario, que está en proceso legal, porque es ilegal, y está el aborto involuntario.
El aborto involuntario es cuando la mujer ni siquiera sabe que está embarazada, ¿ok? Hay una relación sexual, hay un embarazo y la mujer aborta espontáneamente. O sea, no es que ella quiere abortar, es que su cuerpo normalmente o rechaza al bebé, ¿ok? El embrión como tal, o su endometrio, su útero, que son estas cositas amarillas que ven acá, el endometrio, que hablábamos que eso es lo que sale durante la menstruación, ¿no es cierto? No es suficientemente fuerte para sostener el bebé, para sostener el embrión, y este se desprende, o sea, se suelta, se cae, ¿ya? Y allí es donde vemos un aborto involuntario, que la mujer no quiso abortar, simplemente es que su cuerpo rechazó el embrión, ¿ya? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, con el tema legal del aborto, eso es otro proceso, ¿ok? Cada uno tiene una opinión distinta, obviamente. Pero eso obviamente debemos que lo elijan la autoridad. Pero como dicen ustedes, al final es una vida, no debería ser legal por la irresponsabilidad de las demás personas. Pero ya eso es otro tema, ¿ok? Como les comenté, yo no estoy a favor del aborto legal, porque hay personas totalmente maduras que pudieron tener relaciones sexuales con protección. Así como pudieron tener relaciones sexuales, pudieron haber pensado en un preservativo, ¿ya? En lo personal. Todo el mundo puede opinar distinto y respetamos todas las creencias, pero en lo personal debería ser así, ¿ok? Ahora, ¿tienen alguna otra duda, chiquillos, para subirle la clase al Classroom? No, profe, no hay ninguna No, duda. profe. Bien, entonces ya sabemos que a partir de la semana que viene empezamos los últimos dos temas, que vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿ok? Les voy a publicar acá la clase en el Classroom. Ya sabemos que es jueves 5 de noviembre, ¿vale? Y que no tenemos ninguna actividad como tal para que puedan estudiar para la prueba. Que ya tenemos fecha de la prueba. ¿Quieren anotar la fecha de la prueba? Profe, yo quiero. Nosotros tenemos la prueba Profe, ¿hice la nota en Classroom? ya está en Classroom. En el tablón, acá, en el listado que subí ayer, al final dice la prueba. Prueba 2, 19 de noviembre. Ah, no la vi. Bien, no hay problema. Esa es la fecha de la prueba, ¿cierto? Esa es la fecha de la prueba. Y la actividad de la clase 50, que es la del día lunes, que aún falta. Y aún me deben todos estos estudiantes la clase 46. ¿Ok? Si ya la subieron no hay problema, como Herrera, Toro, vi una por allí, no sé los demás. ¿Ok? Y la prueba 1 que me lo deben todos estos chiquillos que están acá. ¿Ok? Y recuerden que tenemos hasta esta fecha para entregar todo. Así que el lunes, cuando publiquemos la clase 50, hacemos la actividad de la clase 50 para que no estemos tan colapsados, ¿ya? Y empecemos con la prueba nada más, que sería lo último para corregir, ¿vale? Ya, profe. ¿Alguna duda, mis niños? No. Bien, podemos cerrar la clase del día de hoy. Dime, Martínez. Te leo. Sí, la última prueba es el 19. Correcto. Esa es nuestra última clase. ¿Qué? ¿La última clase del año? Sí. Ah, La última clase es el día de la prueba. Nos vemos la semana siguiente. Es para dar las notas. ¿Ok? Y algún chiquillo que no haya entregado algo para corregirlo con tiempo, etcétera, etcétera, antes de diciembre. Recuerden que en diciembre se cierra tu plan. ¿Vale? vale, profe. Bien, chiquillos, entonces ya podemos empezar también a ver la clase en el Classroom, que ya sabemos que es la clase del día de hoy, y nos vemos el día lunes para empezar el tema de métodos anticonceptivos. ¿Vale? Ok, profe. Bien, chiquillos, nos vemos. Feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, que le vaya bien. Chao, chiquillos, se me cuidan.